Buscando lo perdido. Es un tema que el Señor me dio para poder compartir con ustedes. Y recuerdo que hace tal vez un mes o no sé cuánto, recibimos una palabra del Señor retándonos como iglesia a poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y por eso, pues el Espíritu Santo quiere que compartamos esta palabra, buscando lo perdido. Y vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Y lo voy a leer en la Biblia al día. Me gusta mucho cómo lo traduce esta versión. Dice: a menudo entre los que acudían a escuchar a Jesús había cobradores de impuestos, deshonestos y pecadores, dice, notorios. Esto tenía descontento a los fariseos y escribas, quienes deploraban que el maestro se codeara con gente así y que hasta comiera con ellos. Jesús les tuvo que decir la siguiente parábola: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y una se le pierde en el desierto, ¿no deja las 99 restantes y se va a buscar la perdida hasta que la haya? Y cuando la encuentra, se la echa al hombro lleno de alegría y corre a contarlo a sus amigos para que éstos se regocijen con él. Pues bien, lo mismo sucede en el cielo. Hay más alegría por un pecador perdido que regresa a Dios que por los 99 justos que nunca se han alejado. Vamos a dejar allí la palabra del Señor. Fíjese que si leemos todo el capítulo 15 del libro de Lucas, este pasaje o este capítulo nos habla de una sola parábola en 3 diferentes aspectos. Nos habla los versículos que leímos de la oveja perdida. Los siguientes versículos nos hablan de una moneda que se perdió. Y los últimos versículos del capítulo 15 nos hablan de el hijo pródigo que se había perdido. Y es interesante el énfasis que Jesús le hace a lo que se había perdido. Entonces, cuando nos habla de la oveja que se perdió, está hablando de la función del hijo como pastor. Cuando nos habla de la moneda que se perdió y dice que esta muchacha o esta mujer que perdió la moneda sacó su lámpara para buscarla, nos habla de la función del Espíritu Santo. Y el tercer relato del hijo que se perdió nos habla de la función del Padre. Es interesante que solamente en este capítulo nos habla la Escritura de la función del Hijo, de la función del Espíritu Santo y de la función del Padre para buscar aquello que se había perdido. ¿Estamos ahí? Amén. En los 3 relatos nos habla de 3 cosas muy bonitas. Nos habla de buscar lo que se había perdido. Nos habla de que se encontró lo que se había perdido. Pero también nos habla de celebrar cuando se encontró lo que se había perdido. Fíjese que los 2 primeros relatos nos hablan del amor que busca. Y el último, que es de la historia del hijo pródigo, nos habla del amor del Padre que recibe aquel hijo que regresa. Esta parábola realmente surge como resultado, dice, de que muchos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Eso dicen los primeros versículos. Y cómo no
se iban a acercar los publicanos y pecadores, que la Biblia dice que eran pecadores notorios y cobradores de impuestos deshonestos. A ellos, los demás religiosos les ponían el dedo y decían: ellos realmente no se merecen nada, ellos son lo peor de la sociedad. Entonces estos hombres encontraron en Jesús algo, y ellos dijeron: es que Él sí no nos juzga, es que Él sí nos puede comprender y nos va a entender, y Él nos va a traer una respuesta a nuestra vida. Entonces ellos podían encontrar en Jesús la máxima expresión del amor del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, en lugar de juzgarlos, ellos no les ponía carga encima. Y escuche, ni se aprovechaba de ellos. Los líderes religiosos de aquel tiempo se aprovechaban de una forma, hermanos, deshonesta con las ofrendas y con lo que la gente le llevaba a adorar al Señor. Los escribas y fariseos dice que criticaron a Jesús porque no solamente les hablaba, los atendía, se juntaba con ellos, sino dice hasta comía con ellos. Jesús, el Hijo de Dios, siempre lo criticaron por eso, porque se juntaba con los pecadores. Pero además de eso dice que también comía con ellos. Vea, hermanos, juntarse uno con alguien es una cosa, y comer es algo muy íntimo. Mire, yo a algunos de ustedes los conozco muy bien y tenemos una relación más o menos pues de conocidos. Pero ¿sabe cuándo nos conocemos más? Cuando nos sentamos a comer. Así que por eso invíteme a comer. Sí, cuando de verdad pasamos ese tiempo de comer, es un tiempo de comunión. ¿Verdad que aquí solamente nos saludamos? Pero cuando estamos en la mesa, ¿verdad?, con alguien, ya sea tomándonos un cafecito, o ya sea comiéndonos una garnacha, aunque sea de perro, pero compartimos más. Conozco ya más su corazón. Conozco yo más dónde trabaja, cuánto gana. No, tampoco, ¿verdad? Pero nos conocemos más. ¿Por qué? Porque hay más intimidad. Y también usted me va a conocer más a mí. Yo a algunos les he contado algunas experiencias que hemos pasado del ministerio y dicen: wow, eso no lo conocía. Pero es en un tiempo de intimidad, cuando uno comparte la comida. Y eso era algo muy especial en el pueblo de Israel. Pero imagínense cómo se sentirían los pecadores de decir: tengo comunión con Jesús y es el Hijo de Dios, me conoce bien, me puede comprender, Él es el que me puede perdonar. Pero también Jesús conocía a fondo la vida que ellos pasaban. Entonces los fariseos se molestaron, y los escribas, porque Jesús tenía una estrecha relación con los pecadores. Y fíjese que murmuraron, dice, contra Jesús. Pero fíjese que yo pienso que tenían razón. Tenían razón de criticar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, dice la palabra. Vea, hermanos, a mí me gusta mucho la historia que está de Zaqueo, Lucas 19. Todo está en Lucas, y capítulo 19, versículo 1. Ya en Jericó, dice, un jefe de los cobradores de impuestos. Mire, el otro pasaje dice que ellos eran deshonestos. Muy rico, por cierto, llamado Zaqueo. Trataba de ver a Jesús, pero tan bajito, me llegaba a la cintura. Mire, era que no alcanzaba a ver, dice, por sobre los hombros del gentío. No le quedó otro remedio. Corrió a un árbol de sicómoro y se subió para verlo pasar. Cuando Jesús pasaba, dice, vea, un pecador deshonesto. Cuando Jesús pasaba,
¿Qué hizo Jesús? Vio al pecador Zaqueo y lo llamó, dice, por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Deseo hospedarme en tu casa. Lleno de emoción, y cuando no, Zaqueo descendió a la carrera y llevó a Jesús a su casa. Esto no le agradó al gentío. Se fue a casa de ese sinvergüenza, murmuraba. Mientras tanto, Zaqueo, de pie ante el Señor, le dijo: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Si a alguien le he cobrado de más, le devolveré 4 veces lo que le robé. Vea qué calidad de gente era Zaqueo. Y Jesús: yo voy a ir a tu casa, ¿oh? Eso demuestra que ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Este era uno de los hijos perdidos de Abraham. Y yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a las almas perdidas como este. Entonces yo digo, los fariseos y escribas, como no tenían la revelación de Jesús, tenían razón de criticarlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios pueda juntarse con este tipo de gente? Pero vea, hay otro relato más fuerte que este todavía, de la mujer pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 36. ¿Puede usted decir amén? Dice, un fariseo. Vea, estamos hablando de los fariseos y los escribas. Invitó a Jesús a comer. Vaya, al fin. Ya en la mesa, una mujer de la calle. Y una palabra muy fuerte. Una prostituta. Enterada de que estaba allí. ¿Quién? Jesús. Entró tímidamente con un frasco de costoso perfume y se tiró a sus pies a llorar. Sus lágrimas de dolor empapaban los pies del maestro. ¿Cuál era el dolor de esta mujer? Que era pecadora. Dice, mientras los secaba con sus cabellos, los besaba y los perfumaba. Cuando el fariseo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se dijo: si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Simón, tengo que decirte algo, le dijo Jesús. Dime, maestro. Un hombre prestó dinero a 2 individuos. A uno le prestó 5,000 pesos, al otro le prestó 500. Ninguno de los dos pudo devolver el dinero y él bondadosamente les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos crees que lo amará más después de aquello? Supongo que el que le debía más dinero, respondió Simón. Correcto, le dijo Jesús. Vea, hermanos, ¿por quién vino Jesús? Por gente pecadora. Si no fuera por Jesús, usted y yo no estuviéramos acá. Esta mujer, mire, tal vez nosotros nunca hicimos ese acto de esta mujer. Sacó un perfume carísimo, con dolor en su corazón. Estaba llorando a los pies de Jesús y dijo: yo no soy digna de estar en la presencia del Santo Hijo de Dios, pero yo sé que Él no me va a rechazar. Y usted sabe que los que llegan a Jesús, por más negros que sean sus pecados, Él siempre está con los brazos abiertos. Él siempre está con sus brazos abiertos. Vea, ¿qué hace Jesús? Jesús busca al pecador. Jesús recibe al pecador. Jesús perdona al pecador.
Y Jesús santifica al pecador. Y sabe, para coronar todo esto, Jesús lo hace digno del reino de los cielos. Eso ha hecho Jesús con nosotros. Esta parábola que leímos, fíjese que Jesús no se sentó con los brazos cruzados solamente a orar por la oveja que se había perdido. Él, dentro de las 100 ovejas que tenía, dijo, cuando las contó, me falta una. Y ahora tengo que irla a buscar. No me puedo ir a dormir en paz, porque saber qué le puede pasar a mi oveja. Se la puede comer un león, se puede ir en un barranco, puede estar muriendo de frío. Y Jesús no solamente se cruzó de brazos y oró, sino que Jesús accionó y fue a buscar a la oveja que se había perdido. Cuando yo pienso esto, digo, ¿qué hizo Jesús cuando nos vio perdidos? Dejó su trono de gloria, vino a nacer a la tierra, murió por nosotros. ¿Para qué? Para recibirnos en sus brazos. Hermanos, qué dichosos somos los cristianos, ¿verdad? No, de verdad, qué dichosos somos los hijos de Dios. Qué dichosos somos aquellos que hemos tenido un encuentro especial con el Señor. Dejó su trono de gloria. Eso es lo que me llama la atención de esta parábola. Este pastor nunca descansó hasta encontrar la oveja. Y usted sabe que Jesús nunca va a descansar para buscar al perdido. Jesús nunca va a descansar para buscar a aquel que está lleno de pecado, aquel que ha buscado el placer en este mundo. Nunca. Escuche, Él tiene más voluntad de salvar al hombre que el hombre de salvarse. La humanidad ha perdido el norte. Esta oveja que se salió del redil, del rebaño, se fue, tal vez había mejores pastos por acá, y siguió, y siguió, y siguió, y cuando se dio cuenta, ella había perdido el norte, no podía regresar. Cuando el ser humano se pierde el norte, no puede regresar. No puede regresar a la presencia del Padre. Tiene que buscarlo el pastor para regresarlo al seno del hogar. Esta oveja se fue y el Señor tuvo la necesidad de irlo a buscar. Escuche, ¿cuál era la preocupación del pastor? Es que la oveja sola era una presa fácil para las fieras. Lejos del pastor, la oveja es insegura. Por eso, hermanos, no podemos alejarnos nosotros de nuestro gran pastor, porque perdemos el norte, nos desubicamos. Y solamente el pastor con su cayado nos da dirección a nuestra vida. Y evita que Satanás haga estragos con nosotros. Hermanos, sin la cobertura del Señor en nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? Por eso algunos que han dejado al Señor andan hechos pedazos en el mundo. ¿Por qué? Porque se han alejado de su pastor. Y las ovejas, lejos de su pastor, no tienen nada de seguridad. Hay algunas lecciones que aprendemos de esta parábola. Escuche, no se refiere solamente a una idea de que, bueno, a pensar que la oveja se perdió, sino a accionar. A accionar. Esto es lo que nos muestra esta parábola.
El pastor accionó, no solamente pensó que la oveja se había perdido, no solamente el pastor dijo, bueno, le puede pasar algo malo, mejor voy a orar por él. No, accionó. Y eso a nosotros nos indica, hermanos, que también debemos de aprender este principio de Jesús, de que nosotros ya somos ovejas del Señor y debemos de accionar para buscar también al perdido. ¿Verdad que Shela tiene mucha gente perdida? Échese usted en su colazo en el centro histórico el día viernes y sábado y se va a dar cuenta. Y Dios dice, estas mis ovejas andan perdidas. Yo estoy interesado por ellas. 2, esto interesante esto. Jesús se dirige a los fariseos y escribas que estaban en desacuerdo con que Jesús se juntara con los pecadores. Yo digo, cuando pensamos en la gran comisión, cuando pensamos que tenemos que ir a buscar al perdido, muchos piensan, ay no hermano, a mí me basta solamente ir a la iglesia. Muchos tal vez no están de acuerdo con el festival de la cosecha. Otra vez nos van a estar enseñando y predicando que tenemos que traer un invitado, hermano, no es idea mía. El Señor le dejó a la iglesia la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él nos dejó la gran tarea. Si lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sabe qué tenemos que hacer? Sí, Señor. ¿Hay alguien militar acá? ¿O un ex militar? ¿O un ex-PAC? Pues fíjese que los militares saben muy bien de qué es estar bajo autoridad. Nosotros no muchos lo sabemos. Pero los militares, cuando el jefe, su superior, le dice, haga 100 despechadas, aunque sea con la lengua de fuera, las hace. Dice, sí, Señor. A mí me gusta mucho un principio que a los niños les enseñan en Costa Rica, porque nosotros tenemos una nieta allá. Y fíjese que cuando la mamá les llama, la respuesta que le tienen que decir los niños a su mamá es, sí señora, sí señora. Y cuando el papá les pide algo, sí señor. Qué bonito. Y yo digo, ese principio sería para los cristianos, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda a hacer algo, ¿qué tendríamos que decir? Si el Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿qué tendríamos que decir nosotros? Ah, bueno, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Sí, Señor. Ahora, vea, el Señor le está refiriendo esta parábola para que escuchen los líderes religiosos, fariseos y escribas. Pero también en Mateo capítulo 18 casi habla el Señor lo mismo. Y ahí les está diciendo a los discípulos. Les dice a los religiosos que se supone que estaban para velar el bienestar espiritual de la nación, pero ahora también les dice a esta nueva generación que están para trabajar para el reino del Señor, y a los discípulos les dice lo mismo. Y no lo voy a leer por el tiempo, porque ya veo que tienen hambre y quieren ir a desayunar. Y también el centro de esta parábola a mí me gusta mucho. El centro de esta parábola, el motor de esta parábola, ¿sabe qué? Es el amor. Si yo hablara lenguas angelicales y entendiera todos los misterios y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. El centro, el motor que movió al pastor de ir a buscar a la oveja fue el amor, porque él la amaba. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Vea Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, la versión Valera 60. Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, no hay quien entienda, dice el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios. Por eso Dios nos viene a buscar. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Y qué dice la última parte? No hay ni siquiera ¿qué? Uno.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y porque como estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces el Padre envió a su Hijo para rescatarnos y ser nuestro buen pastor, que nos va a pastorear siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué me gusta más de esta parábola? Fíjese que cuando encuentra a la oveja, el pastor no la juzga. Cuando la encuentra, no la reprende. Mire, no es como nosotros los papás. ¿Qué le hacemos nosotros a nuestros chiquitos cuando se caen? Ay, baboso, le decimos, ¿verdad? Y los nalgueamos. ¿Por qué te caíste? ¿Acaso no tenés ojos? ¿Verdad que lo reprendemos? Y todavía vamos más allá, cuando los niños tal vez por capricho hacen un castigo de Dios. Mira, Dios te castigó por desobediente. ¿Qué hace Jesús con esta oveja? Hermanos, la reprende. ¿Acaso le dice, ¿por qué fuiste tan tonta? Dejaste a tus demás compañeras allá. Mire, no encuentro ni una palabra de reprensión. ¿Qué hace el buen pastor? La toma con sus brazos y se la pone al hombro y se la lleva, yo no sé cuánto camino, para llegar al lugar determinado. ¿Y qué? Y hacer una fiesta. ¿Acaso no eso ha hecho Jesús con nosotros? ¿Acaso no nos halló perdidos, en desesperación, en ansiedad, en tristeza, en dolor? Y así como nos halló hecho pedazos, no nos juzgó. Nos tomó en sus brazos y nos puso en sus hombros y nos llevó al seno de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad que qué buen pastor tenemos? Hay un dato interesante. Fíjese que en los pastores de Palestina, a todas las ovejas les ponían nombre. La pintía, la negrita, la blanquita, siempre. Y dice que a cada una llamaba por nombre. Y todas escuchaban la voz del pastor. Pero lo interesante de este relato es que esta oveja no tiene nombre. Lea usted el pasaje, no tiene nombre. ¿Qué mensaje nos quiere dar el Señor ahí? Es que esa oveja nos representa a nosotros. Que nosotros andábamos igual, de descarriados. Y Él nos encontró. Yo digo, ¿cómo encontraría el pastor esta oveja? Tal vez con una pata quebrada, temblando de frío, tal vez sin comida, toda chelona, y ni siquiera la limpia. Así como estaba, la toma y se la pone en sus hombros y la lleva al lugar seguro. ¿Qué más le podía pasar a la oveja en los hombros de su gran pastor? Escuche, ¿qué le puede usted pasar estando en los hombros de su gran pastor? Por eso dice, ni la muerte, ni la vida, ni nada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El resultado de encontrar a la oveja es motivo de gozo y alegría. Cuando la encuentra, dice que reúne a todos sus amigos y hace fiesta, porque dice, esta oveja que se había perdido, la encontré y la encontré viva y ahora la traigo acá porque esta oveja vale. Tengo 99. No sé
nosotros tenemos 2 hijos y muchos nos decían, ¿por qué no tienen más hijos? Porque de repente se muere uno. Yo dije, qué tontera. ¿Acaso 20 hijos van a reemplazar a un hijo? Cada hijo es único. Y cada oveja es única. Por eso cuando Jesús el pastor encuentra la oveja, hace una gran fiesta. Pero además de eso, mire, ¿por qué buscó el pastor a la oveja? ¿Sabe por qué la buscó? Por lo que valía la oveja. Y no la buscó por la lana. Yo he escuchado en el lenguaje cristiano esto. Cuando un empresario o un profesional, hablemos, uno que tiene plata, acepta a Jesús, dice, ¡ah! Cayó un pez gordo. Usted sabe que debemos de seguir ese principio de Jesús, de buscar a la oveja perdida por lo que vale. Es que todos los hijos, todas las personas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Y porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, tengan dinero, no tengan nada, Dios está interesado por ellos. Muchos dicen, qué bonito que fuera que a nuestra iglesia viniera y se convirtiera Cristiano Ronaldo. Qué buenos diezmos traería. Y usted se imagina y de repente se convierte y no da ni un centavo. No, pensemos en eso. Con un diezmo de este jugador podríamos hacer unos 50 templos como esto. Y yo me pudiera comprar un Ferrari y comprarme un mi helicóptero para venir de La Esperanza aquí a la iglesia. Hermanos, que Dios guarde nuestro corazón. Miremos a todas las personas como Dios las ve. El Señor, el pastor, busca a esta oveja por lo que vale y no por la lana que puede dar. Por cierto, es un mensaje para mis queridos pastores también. Conclusión. Los rabinos, los maestros de la ley tenían un dicho muy famoso. Y ellos decían, porque ellos se creían el pueblo escogido, el linaje santo de Dios, porque eran descendientes de Abraham. Y ellos decían, todos los gentiles, ¿sabe cómo nos miraban a nosotros? Y todavía algunos rabinos y fariseos nos ven. ¿Cómo nos ven? Como la escoria. Escuche, como perros. Entonces decían, los únicos que somos el pueblo especial somos los israelitas. Y los rabinos tenían un dicho. Y decían que había mucho regocijo cuando un pecador era destruido por Dios. Vea qué dijo el príncipe de los pastores. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y él dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Decía un niño una vez, cuando decíamos que había fiesta en los cielos, y decía, de plano los angelitos
de tan alegres dan vuelta de gato entre las nubes. Yo no sé si dan vuelta de gato, porque como usted y yo éramos buenos pecadores, creo que los ángeles hicieron más fiesta, hicieron una gran fiesta cuando nosotros escuchamos la voz del buen pastor, que abrió sus brazos y nos dijo: en el mundo todo el tiempo serás infeliz, solamente teniéndome a mí como tu pastor, a ti te irá bien.